Hello, hello, friend. Welcome back. Yo soy Vero, tu nueva host favorita, si no es que ya soy tu host favorita. Y esto es Meet the Dream Team. Este episodio creo que lo voy a partir en dos, entonces bienvenidos a Part 1. La segunda parte para mí es como la más mágica, la más revolucionaria, donde está el chisme verdaderamente. Eso es como los inicios. Y para poder que entiendas, como dije antes, el final, hay que entender el proceso. Ya te conté el principio, ahora vamos en el proceso. La persona que está hablando hoy, yo, no es la misma de hace unos años. Hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía, con la información que tenía, con el nivel de conciencia que tenía y hice lo mejor que pude. Entonces, ¿que hoy haría algunas cosas diferentes? Totalmente, totalmente, obvio. Voy a contar vulnerablemente como dónde me equivoqué, qué fue lo que pasó y bueno, igual que como dije la vez pasada, no podemos juzgar a nadie de la historia porque ni siquiera ya son esas mismas personas y hoy en día ya todo cambió, por decirlo así. Entonces ojalá escuches esta historia con mucho amor, con tus juicios a un lado y opiniones a otro y escuches esta historia como es una historia. Y entendiendo que si uno de verdad se pone en los zapatos del otro y la frase de yo soy tú la aplicamos, entenderías que tú hubieras hecho lo mismo en mis zapatos, porque tendrías mi nivel de conciencia, mi nivel de madurez, mi nivel de conocimientos, etc. Entonces, aquí vamos, que disfrutes de este chismecito y nada. Aquí vamos. Bueno, nos quedamos en que yo hice 30 recetas, después de 30 recetas y salió el spunkato. Literalmente fue así, yo junté la receta de mi abuela, Mima, de brownies, con la receta de mi mamá, con la receta de un cocinero súper famoso que mi mamá y mi abuela se mueren, la receta mía de mis brownies de mi libro de cocina, o sea, junté un montón de recetas y literal era como, bueno, ¿cuántos huevos tienen todas? 5, listo, pongámosle 4 o pongámosle 6 y así en ese como error y ensayo hasta que salió el postre. Al principio fue súper charro porque mis papás son cero como de cosas como un volcán de chocolate, ese no es el postre de ellos prefieren una torta. Entonces el tema de que era crudo, más no era crudo porque el huevo se cocina a una temperatura y de ahí en adelante ya el huevo se cocina. Me lo explicó mi profesora. Entonces no entendían mucho el tema del volcán, pero yo bien enfocadita, yo era así como un caballo cuando corren, así, zoom, iba derechito. Entonces, eh, 30 recetas después sale el spunkato. Yo en ese momento estaba trabajando con un familiar que gracias a Dios nunca salió nada. Empecé con unos bagels divinos, eran espectaculares, pero hubo muchísimos problemas comunicación, de historia, no se tenía que dar. Y entonces empecé con la Monster Cookie, pero miniatura, sin relleno, sin nada. Eran unas galletitas, la cajita de galletas de Monster Cookies y los bagels. Mientras yo terminaba como de cuadrar el spunkato. Sale el spunkato a la luz y antes de continuar me acuerdo la frase que me dijo mi mamá, sin hablar mal de mi mami. Me dice, pero yo te pagué una carrera súper cara para que tú vengas a vender brownies. Amigos, sí, fue un comentario muy pelle. Me acuerdo que me dolió, pero yo era como, ella no está entendiendo. Yo no sé cómo explicarle a ella lo importante que es esto para mí, porque si no, yo no, o sea, si yo no estaría acá, entonces como que... Entonces me acuerdo que lo escondí muy en el fondo de mi corazón, me acuerdo que me dolió mucho porque para mí, para mí y yo creo que cualquier ser humano con 3 neuronas, es importante como el apoyo de la familia. Sé que hablo de privilegio, incluso creo que quiero hacer un paréntesis. El episodio anterior, gracias Diosito por acordarme de esto. Sé que hablo desde el privilegio. Independientemente de la situación económica de mi familia en ese momento y el actual, vengo de privilegio, ¿cierto? No con eso quiero decir que mi historia entonces ¿cómo se dice eso?
hay una palabra que siempre la digo, como uno la minimiza, no le da la importancia. Yo siento que todas las historias son importantes y cada realidad es importante. Hay mucha gente que dice como, pues tú te estás quejando con eso de niños en África sin comer. No, yo siempre he dicho que a mí no me gustan las personas que dicen eso porque como ¿cómo se dice? Se minimiza, no sé, puchica. Ustedes saben la palabra que yo estoy tratando de buscar, yo sé que sí. Ahorita vendrá. Entonces todas las historias siento que tienen su realidad y para cada persona su historia pesa. No quería decir que mi historia era la más dramática, no, yo sé que hay historias 10 veces más duras, pues a mi papá le pegaron un tiro, lo secuestraron, o sea, como que mi hermana no camina, mi abuelo se compró el ticket al cielo, mi abuela murió de cáncer, tengo unas amigas que, pucha, historias de abuso y cosas fuertísimas, pero no por eso uno minimiza la historia de la otra persona, ¿cierto? Uno le da el mismo valor de importancia y siempre he creído que todas las historias son válidas, pero sé que hablo desde el privilegio y lo reconozco. Ese era el paréntesis. Entonces, mi mamá me dice esa frase, como yo te pagué toda esta carrera, tal, lo escondí back of my heart, allá por allá muy lejos en mi conciencia, y yo decía, no, vamos para adelante. Seguía con los ensayos de Spunkatos y oigan, eso no era tan fácil. Yo me acuerdo que yo decía, yo por qué no soy cocinera. O sea, yo todos los días hacía como 600 postres porque el de arequipe se horneaba súper diferente. O sea, mientras yo le cogía la temperatura, le cogía el tiempo, le cogía el gusto. Entonces hasta que ya me volví una mega experta, pero amigos, eso pasó, ponle tú que hasta el otro año y yo seguía cuadrando los postres. O sea, si hay algo que queda en Santo Pecato y yo siempre lo fui muy abierta a hablándolo, es que si yo sentía que había algo que cuadrar, yo lo cuadraba. O sea, no porque haya un producto terminado, o sea, que yo ya lo estaba vendiendo, no significa que no se podía editar y mejorar. O sea, para mí nunca había un producto terminado, por decirlo de esa manera. Entonces, para mí la calidad, el sabor, como que no, algo está pasando en el horno. O sea, yo siempre intentaba mejorar todo y ojo, yo sin conocimientos. O sea, amigos, es que ni YouTube. O sea, todo fue empírico. Todo fue empírico, todo fue desde la intuición, todo fue desde preguntar, todo fue hasta que Diosito me fue mandando ángeles, ¿cierto? En su momento llegó mi profesora Natalia de Bogotá, que la amo, la admiro y la respeto. A más no poder, esa señora fue pucha. Amigas, o sea, ángeles por doquier que me dieron como sus conocimientos, pero un curso de cocina nunca tuve. Obviamente al principio fue muy teso porque, pucha, yo me levantaba a las 5 de la mañana y me acostaba súper tarde. ¿Por qué? Porque yo tenía que aprender Excel, porque yo nunca aprendí Excel, aprender sobre contabilidad, administración. Mi papá se sentaba conmigo a ayudarme. Gracias a Dios tuve la bendición de tener a mi papá a mi lado y él no me soltaba. Me enseñó de todo. Me acuerdo una vez que me dijo, a los años, me dijo, hija, o sea, me lo iba diciendo constantemente, pero hubo un comentario que me dijo, bueno, hija, ahora sí, te graduaste como administradora y contaduría básica. Ay, amigos, ustedes no se alcanzan a imaginar el día. O sea, yo, que toda la vida me sentí bruta, que mi papá me dijera que me había graduado de lo que para mí en mi cabeza en ese momento era una carrera de súper inteligentes. Y yo como, o sea, empíricamente, no me importa. Y no me sabré la técnica de su carrera, pero amigos, manejar el negocio lo sabía de derecho a abajo. O sea, nadie sabía mejor mi negocio que yo. Nota de vida para todos, nadie puede saber manejar mejor tu negocio que tú mismo. Y yo sabía desde cocinar, limpiar y contaduría. O sea, una tesa. Gracias a mi papá por ayudarme tanto. Y se fue yendo Santo P. Ah, no. ¿Se acuerdan el comentario de mi mamá? Bueno, ponle tú que a las 3 semanas ya el voz a voz había empezado y yo tenía 17, nunca se me olvida el número, 17 pedidos en la mesa del comedor. Era la mesa del comedor de mi casa, es grandecita, entonces imagínense 17 cajas. Y mi mamá me dice, ¿qué es todo eso? Eso es para hoy. Y yo, sí, ma. Y desde ese momento mi mamá y mi papá entendieron que eso era mucho más grande, que se nos había disparado el negocio, que esto no me iba a ir súper bien. Y detrás mío empujando la carreta. Yo empecé el negocio con la batidora, la KitchenAid, una blanca clásica. Mi mamá se la compró en la honeymoon, en su luna de miel.
y se la trajo en el avión cargado. O sea, mi mamá tiene como 30, 35 años de matrimonio, eso fue hace 5 años, calculen cuánto tenía la batidora, o sea, que 20, 25 años, imagínense. Y yo siempre le rezaba, yo por favor no te fundas, que es la única batidora que tengo. Y me salían 4 spuncatos y como 6 galletas, algo así. Entonces imagínense la cantidad de recetas que yo tenía que pesar todos los días para hacer producción. Entonces obviamente en mi corazón yo decía, en algún momento pronto tengo que comprar una batidora y un horno por salud mental. Pero nunca me quejé del cansancio. Les digo que yo me acostaba súper tarde y me levantaba súper temprano. O sea, y yo nunca me quejé, porque yo estaba así, como un caballo. A ver, que lo tengo todo anotado. Yo empecé el 1 de septiembre y por ahí en octubre estaba el boom de un restaurante que todavía existe, que es divino y delicioso, que se llama Barrio Burger. En ese momento ellos estaban en el boom, acaban de salir, yo creo, y me acuerdo que yo tenía muchas ganas de ir a probarlo y le dije a mi mejor amigo, vamos, vamos, y nunca podíamos cuadrar. Y un día le dije, ¿sabes qué? Ya, el viernes de la otra semana vamos. Y yo ya me quedé pensando, y yo, ¿cómo hago yo? O sea, tú te imaginas, literalmente yo dije, tú te imaginas, Vero, que tú vendas tus postres en ese restaurante que está top y boom. Y no secreto, lo quiero que todo Medellín y Colombia se entere que Santo Pecato le hace los postres a Barrio Burger. Pues es una de las mejores hamburgueserías en ese momento, y todavía, pero en ese momento estaba en el boom. Y yo dije, ¿se acuerdan que yo les dije que de repente habían glimpses de Vero cuando yo era chiquita y no la habían como ahogado? Bueno, a mí no me da pena nada. Hoy en día a mí no me da pena nada. O sea, pocas cosas me dan pena. Y en ese momento había ese glimpse y yo dije, pues toquemos la puerta, que es lo peor que puede pasar. Mandé un correo, hola, un viernes antes de yo ir a probar, o sea, no había probado las hamburguesas. Los acepto, hola Aleja y Luis, no había probado tus hamburguesas, te dije mentiras. Y me senté con ellos y me aceptaron los postres. Amigos, no tenía ni un mes de abierta, o sea, ponle tú un mes pues. Y yo en noviembre empecé a vender postres para 3 CDs con mi batidora de KitchenAid. Amigos, ustedes se podrán alcanzar el cansancio que yo tenía. O sea, yo tenía que hacer contaduría, aprender Excel, aprender, hacer postres, comprar insumos, redes sociales, fotos. O sea, imagínense, y yo así, sin quejarme. Yo siempre he sido muy visionaria. Y en ese momento, sin yo darme cuenta, intuitivamente lo era también. Entonces, antes de decir lo que voy a decir un comentario antes. Perdón, me voy a echar un poquito para atrás. Pero cuando empezó Santo P y salió el spuncato, yo dije, ok, yo no voy a hacer la típica repostería. ¿Cómo puedo juntar mis postres preferidos, que era un volcán y una galleta? Entonces, bueno, de ahí salió, pero pues después de mucho error y ensayo, porque yo siempre dije como, mira, ya existen muchas reposterías, ¿cómo le pongo yo ese toque mágico que nadie tiene? Y eso también me pasó con el empaque. El empaque, vean, yo me monto esto al hombro y lo digo con todo el orgullo del mundo, y va a ser muy controversial y puede que haya gente que yo que sé que piensa lo que quieras. Pero yo fui una de las primeras reposterías o negocios con empaques hiper mega top. El visual de Santo Pecato, que fue totalmente intuitivo, fue sacada del estadio. Y cuando yo saco el empaque a los 3 meses de haber abierta, porque me lo entregaron alrededor de diciembre, mediados a principios de diciembre, amigos, ese empaque era lo máximo, fue el original, con la cucharita pegada, o sea, todo, cada palabra, cada color, todo estaba perfectamente posicionado. Y muchas reposterías y negocios, yo los hice temblar. Y a mí, vean, yo no era competitiva hasta con Santo Pecato. Pero no competitiva de quiero ser mejor y quiero aplastarte, sino estoy emocionada de que yo te acabé de sacar un empaque, quiero ver tú con qué vas a salir, para subir el nivel. A mí me encanta subir el nivel y que me reten. Entonces las otras reposterías que yo siempre dije, yo soy una de las mejores, porque yo sé que yo no soy la mejor, ¿me entiendes? Soy una de las mejores. Y yo sé que otras reposterías me fascinan y las veo como referentes, que yo decía, ellas están conmigo detrás y ellas sacan un producto y yo estoy viendo a ver cómo me les pego. Y cuando yo sacaba una, yo sé que ya venía la otra y pensando. Algunas las conocí en persona, otras no, y admiro muchísimas ciertas reposterías que me dieron una batalla. Y si no sabían que me estaban dando la batalla, yo peleaba con ellas, o sea, me retaban.
porque me encanta subir el nivel y yo siempre digo, qué rico subir el nivel de repostería, me encanta. Y no solamente de repostería, sino como en empaques, en visual, en branding, en servicio al cliente, subamos el nivel. Nunca mediocres, nunca, ni flojos ni perezosos. Entonces sale el empaque de diciembre, o sea, el original, y eso se me disparó mucho más porque el visual estaba espectacular, o sea, no era un típico empaque de postres, ahí tú no compras un postrito y lo metes en cualquier bolsa o en cualquier cajita genérica, para nada, o sea, lo mío era toda una experiencia comerse el postre. Entonces, bueno, fuimos creciendo, yo en enero, febrero de ese año, del año siguiente, perdón, tuve la bendición y la fortuna, como digo, hablo desde el privilegio, no tener que ir al banco a pedir un préstamo, porque mis papás sabían que me iban a cobrar como intereses, entonces ellos con muchísimo, muchísimo esfuerzo sacaron de donde no tenían y me dijeron, te prestamos tanta plata, era mucha plata, para mí me parece mucha plata, fueron como, no sé, 9 millones. Y que me valía la batidora, el horno, algunas bandejas, ¿cierto? Como, sí, como esas 3 cositas. Y porque yo había logrado pagar de lo que había ganado las cajas y el celular. Yo me compré un celular nuevo en diciembre porque yo no quería pagarle a ningún fotógrafo porque no tenía la plata para eso. Yo decía, marica, me va a tocar aprender. Todo fue intuitivo y self-taught. Entonces compro sin intereses. Mis papás, gracias a Dios, me apoyaron. Y todos los meses les pagaba juiciosa. No hubo ni un solo mes que me atrasara en pagos. Siempre pagué. Y fuimos creciendo y aquí empezó ya Cristo a padecer. Aquí voy a hacer la gran metáfora, no sé si es metáfora, símil, whatever, con la canoa. Yo estaba, imagínense, Verónica Alba, una canoa, ahí en la mitad del mar, por los siglos de los siglos, amén. Y esa canoa era bien pesada y cada vez que había marea alta, olas gigantescas, mi canoita se caía y todo se iba para el fondo del mar y a mí me tocaba ir a coger todas mis cosas que yo sentía que eran muy importantes y volverlas a subir. Y esa canoa cada vez me pesaba más y más y más. Y lo que no me di cuenta es que paralelamente, vamos a decir que mi alma era un florero que se había caído, y no me acuerdo en qué país es, si es Asia, China, pues un continente, si es Asia, creo que sí, China, Japón, no sé cuál de los países es, que cuando la cerámica se rompe la pegan con oro. Yo no me había dado cuenta en el inconsciente que Santo P estaba sanando cosas que yo ni siquiera sabía que estaban rotas y las pegó con oro. Diosito las pegó con oro. Yo soy muy creyente por si no te has dado cuenta. O sea, Dios sobre todas las cosas. Entonces, mientras Diosito hacía su trabajo en el inconsciente, yo estaba peleándole a la canoa, con los miedos, batallando todo de años atrás, que ya sabemos qué era. Y empezaron las olas grandes, que fue el tema de los empleados. Eso es como meterme a la boca al lobo. Siento que voy a hablar de un tema que nadie nunca habla, o si no, nunca he escuchado el primer podcast del que hablan, donde sí he escuchado de jefes horribles, más no he escuchado de empleados horribles. Y la verdad es que una de las razones por las que Santo Pecato no siguió fue por la falta de empleados. O sea, falta de equipo. Amigos, yo no tenía con qué hacer una salsa, te lo juro. Fue dificilísimo. Y si me quieren como psicoanalizar, hágalo, buenísimo. ¿Por qué no funcionó? No sé, yo lo di todo de mí, no lo logré. Fue mi gran aprendizaje y todavía lo es. Entonces empezó el tema de los empleados y yo siempre dije, yo me prometí a mí misma, como les conté el episodio pasado, que yo iba a hacer lo mejor que mi otra jefa. Yo me prometí a mí misma ser humano antes que cualquier cosa. ¿Y que es un humano? Que una persona tiene una familia, que una persona se enferma, que una persona tiene citas médicas, que una persona también se cansa y los fines de semana se requieren de descanso. Entonces yo siento que tenía muchos beneficios de los cuales me siento muy orgullosa. Ellos trabajaban de 9 a 5, ellas trabajaban de 9 a 5. Y digamos permiso que pedían, permiso que yo les entregaba y no se los exigía ni en tiempo ni en plata. Entonces yo siento que yo fui como muy buena en eso. Uno de mis primeros errores, aquí va uno de los primeros errores, fue que yo traté de conseguir personas que venían de casas de familia, que trabajaban en casas de familia, y creo que ahí fue el error porque yo sentía como,
esa parte mía de ser bruta siempre dijo como, me encantaría alguien que no tenga estudios, si no los tiene, no los tiene, mientras sepa leer y sumar por la cocina, que no sea un determinante y buenísimo porque yo así como les enseño, que sean mis esponjitas y yo los moldeo. Entonces nunca pedí estudios, no sé si fue uno de los errores, pero venían de casa, de familia, y la casa, uno trabajar en una casa de familia, pues yo no sé, pero la mía es muy relajada. Entonces no entendían mucho el nivel de trabajo que se maneja en un negocio normal y corriente. Llámese Santo Pecato, llámese Pepito Pérez o Agua del Río, lo que sea. Entonces fue uno de mis grandes aprendizajes. Por ejemplo, si digamos uno trabajaba unas horas extras, yo no les pagaba las horas extras porque habían permisos que yo les pagué el día y nunca se los desconté en tiempo. Entonces era como tú me das, yo te entrego, y esa siempre fue como la modalidad que yo hice porque sentía que era lo más humano. Legalmente seguramente no está bien, pero eso es lo que hice. Y bueno, se fue yendo. Santo P cumplió muchos sueños míos, que fue viajar sola. Viajé como 2 veces nacionalmente y una internacional. En el 2019 viajé para Cartagena y en el 2021 para Santa Marta. Y ese mismo año, el 2021, me fui a República Dominicana, pero ya vendrán esas historias. Entonces Santo P también me cumplió muchísimos sueños y eso se lo agradezco independientemente de todo lo otro que estaba pasando. Entonces, el tema de las empleadas venían y venían, espérense, iban y venían, ¿cierto? Llega pandemia, me toca cerrar como un mes, yo creo. Fue duro porque mi abuela se acababa de morir, entonces imagínate uno entrar a pandemia, el negocio cerrado, mi abuela pues en el cielo, mi mamá triste, ¿qué va a pasar? Bla, bla, bla. Bueno, mi mejor amiga, Melissa, me ayuda a entrenar, me obligaba a entrenar todos los días. Yo por eso amo el ejercicio. Me di cuenta pues en pandemia que eso es lo más bueno para la salud mental. Y como al mes y medio, no me acuerdo, 2 meses, ustedes saben que yo y los tiempos, abre otra vez Santo Pecato, ya podemos volver al ruedo. Y me acuerdo que una de las empleadas no quería venir a trabajar, ella quería quedarse en su casa. Y no por miedo del COVID, ella porque yo le seguía pagando. Y ella quería seguir que no trabajara. Amigos, me iba a demandar. Ustedes no se alcanzan a imaginar el odio que yo sentí. O sea, yo creo que en mi vida había sentido odio por alguien hasta esa persona. Amigos, yo le mandaba mercados, o sea, ustedes no entienden. Ese fue uno de los primeros cuchillazos que me dio una persona y yo dije, no, es que aquí ni que yo regale casa. O sea, tú les regalas una casa y te quieren, pero después les dices cualquier cosa y te dejan de querer. Tú siempre vas a ser la mala. Y ese fue mi gran aprendizaje. Ahí empezó todo. Entonces, bueno, luego de este personaje vinieron muchos más, hasta que por fin llegó una persona, se quedó conmigo mucho tiempo. Y en plena pandemia, amigos, el negocio se me disparó. Habían días de 40, 50, 60, 70, 80 domicilios diarios. O sea, ponle poquito 40. O sea, y grande 80. Imagínense todos los días. O sea, yo tenía el mensajero que fue un ángel de Dios. Vean, después de como 25 mensajeros me llegó este ángel. Gracias Dios. Y lo recuerdo con todo el cariño del mundo. Y más adelante les voy a explicar. Yo la cagué con él. Yo les voy a contar por qué. Pero bueno, más adelante. Entonces, 40, o sea, ese hombre era feliz. Yo me acuerdo que eran como 4 mensajeros todos los días en mi casa repartiendo por todo Medellín y ese negocio para arriba, yo sacando nuevos diseños de cajas, peleando con los empleados, obviamente. Pero bueno, ya había sacado Ruth y ya me traían las cosas a domicilio. Y bueno, fue increíble. Y yo así, amigos, encarriladita. Mi papá pues diciéndome que ya me podía graduar de administradora. Yo con una fuerza. ¿Se acuerdan lo que les dije, lo que Diosito me iba pegando el alma con oro? Bueno, yo no me había dado cuenta, pero yo cada día que pasaba, más confianza en mí, más confianza en mí, más seguridad, más amor propio, más amor propio. Y obviamente con sus dramas de los mensajeros, de los clientes, del postventa, pues como un negocio normal, ¿cierto? Y me pica internamente, ya me quiero ir de la casa, quiero poner mi negocio, mi cocina oculta.
Y mis papás, no, capitalízate más, quédate en la casa, nadie te está echando. Y yo, no. O sea, hay demasiadas cosas que no controlo acá, como la higiene. Y digan quien diga, controlar higiene en la casa es muy difícil. Por más que tú laves todo y aspires, y eso es muy complicado. Las ventanas, o sea, los perros, o sea, no. Entonces yo dije, yo necesito controlar mi espacio. Secretamente empecé a buscar y buscaba. Me acuerdo que fuimos a uno en San Marcos, en Envigado, que medía como 1 metro por 2 metros, o sea, nada, y valía como 700.000 pesos el arriendo. Y mis papás, no, eso está muy caro, no, hija, no, espérate, ¿qué va a pasar? La pandemia. Y yo, papi, no, con toda. Y encontré en el Complex Los Balsos, en el Poblado. Me quedaba al lado de mi casa, o sea, para mí era uno de los mejores puntos porque quedaba como para arriba, para los balsos, en las transversales, pues, o sea, buenísimo. Y mi papá, cuando se dio cuenta que esto era en serio, de una, detrás mío apoyándome, fuimos para la notaría, ellos fueron codeudores, yo a mi nombre, le cambié el piso, eso fue una inversión gigante y nos metimos en el complex con mucha ilusión y mucho esfuerzo y seguimos ahí. Seguimos creciendo ahí con sus retos, que eso será otro podcast, otro episodio, pues, pero de los retos de Santo Pecato, en los mismos dramas del mensajero, servicio al cliente, que el insumo, bla, 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 ¿cierto? Entonces ya la canoa, esto ya estábamos en el 2020, ¿cierto? Ya finalizando, ya para empezar 2021 y esa canoa, yo ya ya me había como encariñado con la canoa y me había dado cuenta que si no tiraba cosas que no me servían, aquí la gran metáfora, símil, como se llame, cada vez que una ola viniera me iba a destrozar. En cambio, si la hacía más aerodinámica y sin tanto peso, pues pasaba contra las olas. Entonces me di cuenta que había que empezar a botar viejas creencias, viejos creencias que ni siquiera eran mías, sino que yo les compré la creencia. A mí me dijeron que yo era bruta y yo les creí. No, que yo no servía para nada y les creí, que yo no iba a llegar a ninguna parte y les creí, que yo no era buena en matemáticas y les creí. No, yo no soy la más lumbrera, pero amigos, yo manejé mi negocio. Sumar, restar y dividir y multiplicar sí sé hacer. Entonces no tendré idea de cómo despejar una X ni para qué sirve una raíz cuadrada, pero manejar un negocio sí sé. Y eso vale mucho más que saber que era una raíz cuadrada. Entonces, todo se empieza como sin yo darme cuenta, a organizar, a sanar. Y aquí viene una parte como medio pelle de la historia, que es que empezaron a llegar amistades nuevas, unas que todavía tengo que son espectaculares y otras que ya no están, porque eso es algo del samán. Cuando tú estás arriba y fuerte, no, medio Medellín te conoce, tú eres amiga de todo el mundo quiere ser tu amiga, todo el mundo te invita a podcast, todo el mundo te invita a que a fit, a que la conversadora, que no sé, a todo. Cierro Santo Pecato y pregúntame quién me ha preguntado si todavía dicen que yo soy amiga, que si son mis amigas, o si me apoyan en el nuevo proyecto. Entonces muchas amistades ya no están y ya empezó a llegar mucha gente porque ya el voz a voz era muy grande y Santo P ya era muy reconocido. Además de que Santo P, esa es una historia muy, la voy a contar en la parte 2, pero Santo P era mucho más que un postre. Y ¿por qué Santo P, el visual y todo como era, la parte gráfica, como yo lo comunicaba? Era porque yo siempre dije que Santo Pecato era energía masculina, es energía masculina, y era mi novio. Y yo era su novia, la mona, y yo era la que le ponía la voz y todo, y él era el que estaba atrás, y yo era la novia bien enamorada, y él era como la energía de él, para que entiendan, era como el típico gordito así lindo, recanchudo, reperrencudo, que huele rico, que anda en una camioneta súper grande y uno se baja del carro y sigue oliendo a él, y era urban, se vestía urban, pero tampoco tan valija, ¿me entiendes? Como más o menos. Y siempre estaba súper bien vestido, o sea, digamos, lo invitaban a una boda, etiqueta negra, y él no se iba con tenis, él se iba de zapato espectacular, así de amarrado, porque era muy pinchado, acuérdense. Entonces, ese era mi gran novio. Yo vivo enamorada, vivía y vivo todavía enamorada de Santo Pecato y de su hermosa energía. Y yo creo que por eso éramos tan buen equipo. Yo era la novia y era la que le daba el amor y la que todo.
Entonces, inconscientemente también fue mi pareja. Literal, suena súper dark y súper feo lo que estoy diciendo, pero yo no, en todo este tiempo de Santo Pecato, tuve parejas, pero amigos, yo nunca cuajó, eso era horrible. Eso es para otro episodio. Pero Santo Pecato siempre era el firme, el que estaba ahí. Entonces, bueno, llegamos al 2021. Me voy para mi viaje internacional, nacional e internacional. Me fui para República Dominicana. Y en ese viaje cambió todo. Todo. O sea, tuve conversaciones demasiado profundas con la mamá de una amiga mía. Y Jennifer me terminó como de ajustar las tuercas y yo vine potencializada, yo vine empoderada, amigos, yo irme a uno de los mejores resorts de República Dominicana pagado por mí, o sea, era como un hito, fue y es y seguirá siendo un hito y un momento importantísimo en mi vida porque que pocas personas van a eso, o sea, que se lo paguen ellos. Era como darle 4 cachetadas al colegio y a todos los profesores y a mis compañeros. Fue increíble. Yo llegué a ese viaje súper realizada y se lo agradezco a Santo Pecato que yo lo pude vivir esa experiencia. El 2021 siguió así, pedaleando con los, los empleados. En un momento me quedo sola y para mí fue un golpe muy duro porque fue un robo. Y eso fue una cosa que se me desmoronó todo el equipo, éramos 2 personas, o sea, yo y otras 2 niñas, y se me desmoronó. Y yo creo que yo me le arrodillé a Dios y yo decía, yo no puedo más, o sea, no puede ser que yo siga sin equipo. Y me llegó alguien que fue la persona que más tiempo duró conmigo, y eso fue antes del viaje de República. Me quedaban como 3 meses para el viaje de República y pasa eso. Y cuando ella llega a la día, yo le digo, mira, yo necesito que te pongas las pilas porque yo en 3 meses me voy de viaje y yo no puedo cancelar el viaje. O sea, ese es mi sueño. Yo he trabajado demasiado por este momento y yo me merezco ese viaje. Entonces ella puso demasiado de su parte, fue muy trabajadora, muy echada para adelante, muy pilosa. Y yo cuando la vi así, yo decía, wow, ella es muy diferente a todas las que he tenido. Y me encariñé muchísimo con ella y, como digo, traté de serlo lo mejor que pude. Obviamente en muchas cosas me equivoqué. Eso viene más adelante. Prometo contarles en qué me equivoqué porque a mí no me da pena decir, uno también tiene que ser humilde y bajar la cabeza y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué en esto. Pero en ese momento iba todo viento en popa. Sí habían momentos en los que yo decía, Dios mío, ¿qué pasa? Pero yo siempre aferrada a la idea de que yo tenía que ser mejor que la jefa que yo tuve. Bueno, ¿cómo te parece que escuché el podcast? Yo ya lo había grabado y me di cuenta que faltaba unos detalles. Entonces vengo del futuro a terminar de contar la historia. Si me estás solo escuchando, agregué, no te estás perdiendo de nada. Simplemente estoy agregando un pedacito a la mágica historia. Entonces, como que no quiero que pienses que estoy romantizando el proceso, fueron muchos años, o sea, los meses del 2018, todo el 2019, 2020 y 2021, para no hablar del 2022, donde hubo muchísimos retos, no solamente como a nivel personal, como emocionalmente, que ya lo sabes todo, sino también pues como he dicho, con los colaboradores. Además de los gajes del oficio de el proveedor subió demasiado la mantequilla, ¿qué voy a hacer? La harina, el proveedor de cajas no llega, se nos acabaron los aluminios, ¿cierto? Esos dramas de cualquier negocio, que no me voy a entrar en detalle pues porque son literalmente gajes del oficio de todos los restaurantes y creo que todos los negocios a nivel mundial. Entonces como que esos dramas no son los importantes. El que sí es importante es el tema de los colaboradores y creo que lo he tocado muy como por encima. Entonces cuando llegamos al 2020, que yo ya llegué al complex, emocionalmente yo sí estaba mucho más fuerte y aquí empezó un poco como todo en picada, en el sentido de que, voy a serte súper sincera, yo no me considero una persona negativa y nunca me considero una persona negativa.
Cuando pasó todo el tema del colegio, que si no sabes, te invito a que escuches el episodio anterior para que entiendas, sí me empecé a volver muy... Creo que la inseguridad me volvió negativa. O sea, yo nunca había visto, desde la adolescencia pues hasta ese momento de santo pecato, eh, el vaso medio lleno, sino medio vacío. Pero fue muy charro porque cuando yo empiezo santo pecato, necesito que te imagines, desde que yo empecé hasta el día que yo me pasé para el complex. Ese casi 2 años que yo estuve casi que en casa, ¿cierto? Todo el 2019, mitad del 2020 y los 3 meses del 2018, yo estaba muy en neutro. Porque ahí sí habían dramas con los empleados, drama con los mensajeros, los gajes del oficio como ya te conté, pero yo estaba como yo dije, como un caballo así, pum. A mí nada me tumbaba, nada me derrumbaba, los retos eran, apagar los incendios, como decía mi papá, eran relativamente sencillos. Pero cuando yo llego al complex, ¿se acuerdan que yo ya venía más fuerte? Y ahí sí ya empezó esa parte no tan bonita mía a relucir otra vez. Y yo no me di cuenta sino hasta muy al final del negocio, en el 2021 fui más consciente que, por ejemplo, mis amigas me decían, Vero, ¿cómo estás? A mí cualquier persona que me dice, ¿cómo estás? Yo respondo sinceramente, o sea, yo no respondo, ay, súper bien, ¿y tú? No. O sea, si yo te respondo súper bien, ¿y tú? O no eres tan amiga mía y no te tengo tanta confianza, o eres una persona que no está llegada a mí, pues, que no le voy a lanzar la bomba. Porque soy una persona que cuando dicen, ¿cómo estás? Yo digo realmente, ¿cómo estoy? Entonces mis amigas, cuando me decían, pero ¿cómo estás? Uy, amigos, eso era una quejadera, un drama, una cosa, si no era una cosa era la otra. Y yo me empecé como a esa bola y todo era difícil y ya dejé incluso de disfrutar el tema de, no me acuerdo si ya llegaste a esa parte o, o ya la pasé, el tema de yo amaba romper récords en ventas. Para mí eso era una cosa que era absurda. Luego se volvió, cuando ya llegó al complex, no un reto, sino un dolor de cabeza. Y tú me dirás, pero ¿por qué? Yo te voy a decir, no sé. No sé por qué yo emocionalmente empecé todo a pesarme. El negocio empezó a pesarme. Obviamente hay una respuesta, viene más adelante, pero en el siguiente episodio, pero en ese momento puntualmente, hasta incluso yo creo que, y ahí la cagué, como el segundo o tercer error que ya te he contado, la cagué porque mis empleados me decían, ¿cómo nos fue este mes? Y yo, oh, casi que no llegamos, y esto, y aquello, y era yo no sé si nos va a dar, y era un drama. O sea, yo no sé si ustedes se han visto, creo que se llama Entre Mentes, o esa de las emociones, que está tristeza, y tristeza todo es negativo, y todo es horrible. Niños, yo era esa, yo era la azulita. O sea, a más no poder. Alegría dejó de estar en mi vida y de estar emocionada por esos logros, esos micrologros, esos pasitos. Y tristeza empezó a inundarme y yo sin darme cuenta. Entonces cuando a mí me decían, ¿cómo estás? Era un drama. Las ventas era un drama. Los proveedores era un drama. Y dime tú si algo pasaba con alguno de mis colaboradores. O sea, era un macro drama. Y la bola empezó a crecer, y la bola empezó a crecer, y la bola empezó a crecer. Y si la metemos ya como en la metáfora símil, como se llama, en la historia paralela de la canoa, imagínense que tú tienes 29 años en esa canoa. Yo tengo 29 años, bueno, tenía 29 años, o sea, tengo, pero en la historia tenía 29 años en esa canoa. Pues uno aquí se corta el pelo, ¿cierto? ¿Qué pasa si tú pasas 29 años de tu vida sin cortarte el pelo? Ah, no, yo era Rapunzel, amigos. Entonces ustedes se van a imaginar Verónica del Pozo montada en una linda canoa, ¿cierto? Así súper hidráulica y toda la vuelta, cuando ya pasamos al complex, pero había algo que, aún yo quitaba, había algo que pesaba. Y eso era mi pelo. Y pesaba, y pesaba, y pesaba, y eso seguía creciendo a nivel descomunal. Entonces Verónica era una Rapunzel en la canoa. Y hasta ahí llegó. Y bueno, la canoa dejó de pesar tanto. Y cuando Diosito siempre te lleva al punto en que sanes. Y cuando sanas, te da como el premio, te sube como de nivel, ¿cierto? Y cuando yo ya me sentía cómoda en mi super canoa,
llega un crucero y veo un crucero allá por allá al final. Y ese crucero en la vida real representa la feria de Viva Envigado. Y antes de contar la feria de Viva Envigado y el crucero, tengo que contar algo que pena ustedes saben yo y los tiempos. Pero antesitos, Diosito me había mandado un ángel que se llama Santiago, que es asesor financiero, y ese hombre me enseñó. O sea, si mi papá él me decía, estoy demasiado orgulloso de ti que tú no sepas nada y sepas todo lo que sabes. Y yo como, ese es mi papá. Y el Excel, amigos, mi Excel era por colores. Él odiaba los colores, pero él sabía que yo aprendía de esa manera. Y yo no soy muy visual. Y él me ayudó a potencializar mi Excel. O sea, Diosito me mandó en el camino, a pesar de las dificultades, me mandó muchos ángeles. Yo estaba sostenida por todas partes. ¿Y saben qué? Uno de los aprendizajes míos era, yo no entendía por qué la gente se droga. Porque ganarle, superar en ventas al mes anterior y de años anteriores, no solamente el mes, sino también el del año. Ay, no, amigos, eso da una dopamina y una adrenalina que yo era como si o sea, como si me hubieran metido un pasaje o como si digas un pase de cocaína. Yo decía, esto es lo máximo. O sea, yo vivo por esto, marica. Tú hacer récords en ventas, eso es lo más, y que lo diga otra persona, marica, eso se te paran a uno los pelos, y dice, marica, eso hace uno es como, uno es lo más teso del mundo. Y Diosito, en el inconsciente, iba volviendo a recuperar esa Vero, y pegándolo con oro, con diamante, con todo lo más hermoso e indestructible del mundo, hasta que llega el crucero. Vean, cuando yo vi ese crucero, en mi metáfora, pues, yo dije, me salvé. Me salvé. Demasiado tiempo esperando este momento. Ya me había acomodado la canoa, ya me sentía un poco más fuerte. No un poco, me sentía fuerte, me sentía empoderada. Había viajado sola internacionalmente. Me había convertido en una mujer que yo siempre había soñado. Yo hice una visualización chiquita, pues no chiquita, en esa temporada. Y yo me acuerdo que en esa visualización, Vero, chiquitica de 7, me dijo, te convertiste en algo mucho más grande de lo que yo soñé. Y cuando yo de repente estoy en la canoa mirando para abajo, disfrutando de la canoa, de repente hago así y veo ese crucero. Cuando el crucero llega, cierto, yo no sé qué crucero es, ni mucho menos, me rescatan el pelo. Todo el mundo súper impresionado. Estoy contando la historia paralela, bueno. Todo el mundo súper impresionado con mi pelo, güey, pucha, qué pelo tan largo, pues, o qué, aquella Rapunzel, o sea, mi pelo medía como 1 kilómetro literalmente. Pero yo no sabía que eso era lo que me pesaba en este momento, ¿cierto? Nadie sabía que eso era como un tema para mirar, un tema para revisar, simplemente pues una pelada que pasó 29 años de su vida en una canoa. O bueno, no, quitémosle la infancia, desde los 15 hasta los 20 y tantos en esa canoa. Pero nadie sabe que el pelo era importante. Yo no les puedo explicar lo que yo sentí. Y para eso es parte 2. Parte 2. Gracias por llegar hasta acá. Ojalá no se me hayan escapado ninguno de los detalles, porque esta es la segunda vez que grabo este episodio. Sé que esta parte de la historia es como, pucha, pero no entiendo, habían como demasiados sentimientos, que es esta incongruencia, pues como que te encantaban romper récords, pero me estabas diciendo que no, como que amabas el negocio y te volviste fuerte y sanaste un montón, pero paralelamente estaba pasando todo esto. Y sí, ¿cómo te parece que yo estaba viviendo una incongruencia totalmente? Totalmente. Yo disfrutaba cuando lograba la meta de, digamos, de vencer esos retos en ventas, pero el mes lo sufría como si hubiera sido, no sé, o sea, yo necesitaba ver el numerito positivo ya, pero pasé todo el mes quejándome. O sea, aquí es donde yo quiero, que entiendas es esta dualidad en la que yo estaba viviendo, que ni yo, es hasta complicada de explicar porque fue difícil de también entender y explicarle a mi familia y a mis amigos qué era lo que yo estaba viendo en ese momento. O sea, habían partes del negocio que me hacían
que literalmente Diosito me pegó con oro, y habían otras partes que me pesaban de una manera que yo no tengo palabras para decirle lo mucho que me pesaba. Entonces es bonito, y yo diría que hasta poético, porque me estaba salvando pero me estaba muriendo al mismo tiempo, sin tanta profundidad, sino ya eso lo vemos en el siguiente episodio. Pero cuando llega el crucero me siento completamente, fue puta, me salvé, y yo me sentía fuerte. Y por eso yo siento que había tanto caos, porque como yo ya estaba fuerte, amigos, ese no era la canoa para yo estar. Sin yo darme cuenta, o sea, esto te lo cuento yo desde el futuro, adelantándote spoilers del siguiente episodio, pero yo sé que es difícil entender esta incongruencia y por eso vuelvo otra vez acá. Porque sé que tú debes estar diciendo, Verónica está completamente loca, o sea, ¿qué es esta incongruencia? Total. Pero eso era lo que yo estaba viendo en ese momento, ni yo entendía. Como algo que me hacía tan feliz y que yo me sentía que me había salvado, paralelamente me hacía tan infeliz y me pesaba tanto. La parte 2 es mágica. Y me agradecerte por estar acá, por escucharme, por darme de tu tiempo, que es algo que yo no te puedo devolver porque el tiempo pasa, y por no juzgarme, por mandarme amor, porque siempre me mandas amor, y agradecerte de nuevo porque no estaría aquí sin ti. Te mando un abrazo, nos vemos en part 2 y nada, peace out, honeys.